Buenas noches, esto es Diagonales TV, un programa dedicado a la política bonaerense, aunque nos gusta también tocar temas nacionales. Y desde las elecciones del 9 de agosto hay una campaña feroz de la oposición, muy apoyada por los medios concentrados de comunicación, contra la fórmula del Frente para la Victoria, desde que comenzó, desde las inundaciones, de la famosa fototrucha de Scioli en la isla de Cerdeña junto con Karina, que nunca había ido, sumado al joven muerto en Jujuy, joven radical. Después llegó lo de Tucumán, la represión, que como siempre decimos, cuestionamos cualquier tipo de represión, pero por sobre todo el tema es que viene una campaña feroz de no reconocer los triunfos del Frente para la Victoria. Y no es un problema de que en Tucumán se vota en forma tradicional. Si uno va a los diarios de otros de tiempo atrás, uno ve que el macrismo y el Frente Renovador cuestionaron la boleta electrónica en Salta, después cuestionaron la boleta única en Santa Fe, Miguel del Cer dijo que había habido fraude, ahora lo de Tucumán. Y ya están anunciando de que van a ir por el Chaco, que es la próxima elección que se viene. Esta es la campaña de oposición, negar cualquier triunfo del Frente para la Victoria, deslegitimar a la figura de Daniel Scioli, y uno lo ve todos los días en la tapa y en los medios concentrados con una campaña feroz. O sea, nadie quiere hablar de propuestas, mejor dicho. El Frente para la Victoria intenta hablar de propuestas, pero la oposición habla de otra cosa. Y en estos momentos ya están cuestionando lo que son las elecciones del 25 de octubre, porque en realidad lo que están buscando, por lo menos lo dicen atrás, no en forma pública, pero lo dicen, están buscando que la tapa del 26 de octubre, un día después, no diga Scioli presidente, sino que diga fraude. Por ende, aparezca el próximo presidente en la Argentina debilitado en momentos muy difíciles a nivel internacional. Una crisis profunda en Brasil, en toda Europa, en Estados Unidos, se caen las tasas en China. Bueno, en definitiva, la situación está muy difícil. Si el gobierno está debilitado, eso es mucho más complicado. Aunque en definitiva, como dijo la presidenta esta semana en la fiesta de la UIA, del Día de la Industria, los gobiernos se legitiman día a día gobernando y preocupándose por los más humildes, como de alguna manera llegó Néstor Kirchner en el 2003 solamente con el 22% de los votos y fue rápidamente legitimado por la gente. Hay que hacer memoria y ver cómo viene esta campaña. Todo esto comenzó allá en enero, cuando apareció la muerte del fiscal Nisman y la denuncia contra la presidenta. Grandes movilizaciones, Jesús y Nisman decían, la presidenta es un agente del terrorismo. Después esa denuncia pasó por todos los jueces, por todas las instancias, murió, no tenía ningún fundamento, y aquel fiscal que parecía que era el héroe de la patria, terminó siendo investigada toda su familia por lavado de dinero. Más allá de eso, esas movilizaciones habían como agrandado a la oposición, creían que las grandes movilizaciones en Capital Federal era lo que se sentía en todo el país y se equivocaron, porque en definitiva ellos dijeron vamos a ganar en 11 provincias, ganaron solamente en una, en Mendoza. En las demás ha ido ganando el Frente para la Victoria. Pero bueno, son las campañas que nos esperan de acá a estos 50 días de las elecciones. Creo que hay que estar tranquilos y por supuesto no hacerle el juego para que no haya ni un muerto, ni violencia, ni nada por el estilo, porque eso en definitiva no perjudica a un partido político, sino a toda la sociedad. Y ya llevamos muchos años de democracia y que hay que cuidarla. Y además hay que ver cómo es esta de las campañas, uno puede entrar a internet y leer a Jenny Sharp, que es un politicólogo importante, donde explica cómo se dan los golpes blandos. Es una forma de ir presionando a las democracias. Ya no están los militares, pero están muchos medios concentrados y muchas corporaciones económicas en este tipo de campaña. Pero bueno, es un tema largo, lo seguiremos hablando. Hoy es un día de invitados, como todos los domingos. Hoy vamos a hablar en el primer bloque con Omar Plaini, que es el dirigente de Los Canillitas. Es uno de los dirigentes sindicales que desde un principio apoyó la candidatura de Daniel Scioli, aunque le vamos a preguntar, porque a veces suena como contradictorio, porque además integra a CGT opositora junto a Moyano, a Hugo Moyano. Le vamos a preguntar si es contradictorio o no. Vamos a hablar un poco de política y de gremialismo. Después, en el segundo bloque, como ya es una costumbre en este programa, va a haber dos candidatos a intendentes, uno del PRO y otro del Frente para la Victoria, de Berisso y de Pergamino, para debatir un poco sobre política provincial. Vamos a un breve corte y ya estamos con los invitados.
CES, con cada argentino, siempre. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Del 4 de septiembre al 11 de octubre, Berisso te espera para compartir una nueva edición de la fiesta que reúne a miles de visitantes de la provincia y el país. 38ª Fiesta Provincial del Inmigrante. Con todo el colorido de las 20 colectividades, sus danzas, comidas típicas, música y tradición en la carpa del Parque Cívico, Avenida Montevideo y 10. Del 4 de septiembre al 11 de octubre, 38ª Fiesta Provincial del Inmigrante. Entrada libre y gratuita. Más información en www.berisso.gov.ar. Organizan Asociación de Entidades Extranjeras, Municipio de Berisso. Auspicia YPF y Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, nos visita Omar Plaini, que es el dirigente de Los Canillitas, que es un hombre que está muy cerca del gobernador Daniel Scioli desde hace mucho tiempo. Dijo hace ya mucho tiempo atrás que era el mejor candidato a presidente del Frente para Victoria. Y por otro lado, integra a CGT opositora de Hugo Moyano. ¿Eso es contradictorio o no es contradictorio? ¿Cómo te sienta a vos estar en los dos lados? ¿O no es contradictorio? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. No es contradictorio. A ver. En primer lugar, porque hay que entender que la CGT es la entidad madre que nuclea, en este caso hoy hay más de una central, hay varias, con respecto al sindicalismo de origen peronista somos 3, es las centrales que nuclean al conjunto de las organizaciones sindicales, donde nuestro techo obviamente es la discusión laboral gremial. Ahora, fuera de ello, cada organización sindical toma una postura política definida y apoya uno u otro candidato, uno u otro partido. Entonces, no hay una contradicción desde el momento que esta es la realidad objetiva. Ahora bien, en la central que yo integro, que desde el año 2011 quedó en una posición enfrentada al gobierno, hay organizaciones sindicales que se han definido por uno u otro candidato. En el caso nuestro, de los vendedores de diario, y mi organización sindical, que es el Civendia, nosotros lo explicamos hace como 2 años, dijimos, en pleno triunfo de Massa, cuando el Frente Renovador parecía que traía el nuevo candidato a presidente en la Argentina ya en forma taxativa, nosotros planteamos que el mejor candidato para la presidencia y del oficialismo era Daniel Scioli. Y allí empezamos a trabajar y también hay una larga relación y un vínculo con el gobernador entre nuestra actividad y bueno, ¿y vos por qué crees que va a ser, o por qué pensás que la Argentina necesita a Scioli como presidente? Porque creo que aportar, digamos? Porque estoy convencido que hay que continuar con las políticas que se hicieron en estos 12 años bien, aquellas básicamente que apuntaron al rol del Estado, a la recuperación de empresas del Estado que habían sido entregadas al capitalismo de una manera salvaje prácticamente, porque se hicieron muchas políticas para aquellos sectores que estaban marginados. La asignación universal por hijo me parece una política central en ese aspecto, porque se legisló para las minorías, y por varias razones podríamos argumentar. Ahora bien, ¿falta? Sí, falta. ¿Por qué Scioli? Por estas razones y porque tiene un desafío: profundizar lo que se hizo y resolver lo que falta. ¿Por qué no los otros candidatos? Porque indudablemente lo que uno escucha y lo que transmiten es volver, en algún caso es volver directamente pasado. ¿Te asusta o vos crees que no tiene mucho viso de realidad escuchar a algunos economistas liberales diciendo las paritarias es fascismo puro, habría que anular todas las paritarias? ¿Vos crees que el movimiento obrero permitiría eso, como dijo José Luis Esper, por ejemplo? Un economista cercano a Macri, ¿no? Yo, mira, recuerdo un maestro mío sindical que fue don Miguel Gacera, un cuadro brillante del movimiento sindical,
un hombre muy allegado a Bandor en su momento y que de las mejores plumas que hemos tenido en la historia del movimiento obrero. Y Miguel nos solía decir a algunos dirigentes jóvenes en aquel momento, estoy hablando en los 80, entre otros Germán Abdala, con quien participábamos juntos en la Central Latinoamericana de Trabajadores y en el Consejo Coordinador Argentino Sindical, que era su brazo sindical. Y él nos decía siempre, miren muchachos, digan siempre lo que piensan, porque el día que digan lo que sientan, descubren el alma. Y yo creo que Esper descubrió el alma del capitalismo. El alma del capitalismo es esa. Y esta es la situación mundial que vivimos. O sea, concentración de la riqueza para unos pocos y pobreza y angustia para las mayorías. Y este es el tema a resolver. Entonces, América Latina tiene un enorme desafío. En esta última década, sus gobiernos se parecen mucho a los que piensan las mayorías populares. Así es. Ahora bien, hay que resolver cosas porque el capitalismo es letal en ese sentido y los trabajadores tenemos una enorme responsabilidad. Y ya se ve que superada la crisis como internacional o que Estados Unidos vuelva a mirar otra vez para que América Latina vuelva a ser el patio trasero. No se ve que no solamente sobre Argentina, uno lo ve en Brasil, lo ve en Centroamérica, lo ve en Ecuador. Scioli ha dicho que él quiere que el movimiento obrero se unifique si él es presidente. ¿Se puede hacer eso o es complicado? ¿O que dice, no, en primer lugar, aspiración, ¿no? A ver, más allá de las muy buenas aspiraciones que tenga el gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a presidente Daniel Scioli, hay una responsabilidad primaria que es nuestra. El movimiento obrero organizado tiene que entender que es imprescindible la unidad por el mundo que estamos viviendo y por la etapa que viene. Si nosotros no nos unimos es muy difícil sostener un proyecto nacional y popular sin la clase trabajadora como eje central. Yo lo he dicho muchas veces y me he ganado muchas discusiones con el sector político. Yo soy un convencido desde siempre que el peronismo es una estrategia de poder de la clase trabajadora. A tal punto afirmo esto, que el peronismo nace antes que Perón conformar institucionalmente el partido porque millones de trabajadores fueron a rescatar al líder el 17 de octubre del 45. Por lo tanto, es una estrategia de poder. Y si es una estrategia de poder de la clase trabajadora, nosotros imprescindiblemente necesitamos la unidad para sostener a cualquier gobierno de raigambre popular que piense en una Argentina, como bien dice el gobernador, del desarrollo, no del crecimiento económico, que es otra cosa, que es la etapa que tuvo que reconstruir este gobierno, claro, fundamentalmente a partir de la aparición de Néstor Kirchner en la política nacional. Así es. Cuando él mismo manifiesta, estamos en el quinto de los infiernos. Bueno, ¿qué había que hacer? Recomponer el tejido social. Fue la tarea inmensa que tuvo, y cuando uno tiene esa tarea, evidentemente, al gobernar afecta intereses. Y quizás uno encuentre en esa afectación a intereses alguna de las formas, y yo lo puedo hablar con alguna autoridad porque he sido crítico de algunas actitudes del gobierno, con algunas formas de comportamiento o metodologías del gobierno. Pero no puede un gobierno nacional y popular estar enfrentado a la clase trabajadora. Tiene que, indefectiblemente, quien lidera, buscar todos los mecanismos, arbitrar todas las formas para sentarse en una mesa y buscar las soluciones y los acuerdos y los consensos. Esta semana se festejó el Día de Industria y la presidenta hizo un acto con los industriales y eso, y ella decía que sin industria no hay nación. Sí. Yo por ahí le agregaría de que tampoco hay trabajadores si no hay industrias, que no hay duda de que en estos años ha habido un gran crecimiento nuevamente de la industria, ¿no? Sí, lo más difícil es recomponer con trabajo, claro. La más difícil es recomponer la burguesía nacional. Sano propósito de la presidenta. Ahora, para recomponer esa burguesía nacional es imprescindible lo que dije anteriormente, la unidad del movimiento obrero sindicalizado y de todos los trabajadores. Todavía en la Argentina tenemos algunos problemas que son graves, importantes. Podemos empezar por la inflación, que es un tema a resolver porque erosiona y dinamita los bolsillos de los que menos tienen y de los trabajadores. Pero también todavía tenemos herramientas que son del pasado y que hay que resolver en la etapa que viene. El gobernador habla de la etapa del desarrollo, de las inversiones, de la productividad. Pues bien,
Eso es central, al igual que él ha planteado algo que la CGT, y la CGT que integro particularmente, lo viene planteando hace casi 5 años. La conformación de un Consejo Económico y Social, las 3 partes, Estado, trabajadores y empresarios. Eso es central. Y después hay que avanzar en 2 o 3 situaciones que son, a mi entender, que nos impide ir hacia ese desarrollo. Una es, nosotros tenemos un sistema tributario impositivo regresivo. Eso hay que modificarlo. El gobierno que venga tiene que hacer y arbitrar todos los mecanismos para modificarlo. Lo segundo es que estamos con la ley de entidades financieras de Alfredo Martínez de Oz. Sí. Y la ley de inversiones extranjeras de la dictadura. Por lo tanto, son temas que va a haber que abordar. Porque si nosotros, en este mundo capitalista, entendemos que tenemos que ir hacia la justicia social, o sea, hacia la igualdad y la posibilidad de para todos los habitantes de un país y de una nación, indudablemente son temas que hay que abordar. Hay que resolverlo. No son menores. No. Aprovecho que vos sos el secretario de los Canillitas y te veo siempre en una lucha denodada especialmente contra el Grupo Clarín y los grandes medios que se oponen a una cantidad de beneficios que tenían. ¿Cómo está? Y vi que hace poco hubo incluso un paro de ustedes. ¿Cómo está esta relación con los poderosos de los medios concentrados, ¿no? Nosotros... ¿Y qué es lo que ustedes reclaman, ¿no? Que por ahí la gente común no lo sabe. Sí, te agradezco la posibilidad que me des de explicarlo. Esto nació en la segunda década infame, que a mi criterio fue en los años 90, cuando este grupo mediático, que va más allá de ser un grupo mediático, es un grupo económico, no sé si muchos saben que Goldman Sachs tiene acciones en este grupo, avanzó en esa etapa intentando pauperizar y desregular nuestra actividad. Primero fue editando los días que nosotros descansábamos. Ejemplo, 7 de noviembre, Viernes Santo. Como esto le pareció insuficiente, después fue por la legislación nuestra que nos regula la actividad a través del Ministerio de Trabajo como ámbito de aplicación y como colectivo de trabajadores. O sea, una actividad netamente laboral. Entonces, con un decreto primero de Belén, después modificado por el gobierno de la Rúa, con Cavallo, con Machinea, con Patricia Bullrich, buscaron eliminar la exclusividad de los Canillitas en un sistema de edición, distribución y venta ejemplar y reconocido por todo el mundo, siempre para sus intereses. Y como esto ni siquiera les alcanzó, por su soberbia, por su actitud de poder y de empoderarse de todo, ya fueron por el bolsillo nuestro y nos rebajaron el 20% de nuestro ingreso, nuestro salario, que es el valor de tapa del precio diario que nosotros percibimos como una paritaria permanente. En vez de ganar el 40%, nos rebajaron al 32%. 8 puntos, que son exactamente el 20% de nuestros ingresos. Si vos lo trasladaras a la realidad de hoy, son alrededor del Grupo Clarín solamente más de 350 millones anuales que se quedan ellos de fondos que son nuestros. Entonces, evidentemente estamos en esa pelea desde que arribamos. Primero venimos desde el año 97 peleando como opositores de nuestra organización sindical. Arribamos al sindicato en el 2006 y empezamos a dar cada una de las peleas y en base a la lucha, al acompañamiento que tuvimos en el gobierno a partir del 2008-2009, recuperamos la legislación. Nosotros recuperamos en base a medidas de acción directa el 7 de noviembre, el Viernes Santo. En el tema de las suscripciones que nos pagaban una tarifa fija recuperamos porcentaje, pero nos falta todo este tema que es el del 20% de nuestro ingreso y conformar una paritaria. Por eso llegamos a esta medida el 17 de agosto, porque el año pasado en un paro que hicimos de 48 horas intervino el Ministerio, convocó a las partes, acordamos una conciliación obligatoria y desde el año pasado, de noviembre a mayo de este año, cinco convocatorias del Ministerio de Trabajo bajo la legislación nacional, ellos la desconocieron, la desoyeron y nos llevó a esta posición de una asamblea multitudinaria del gremio y de ahora en más los feriados nacionales nosotros no los vamos a trabajar, vamos a hacer medidas de acción directa, nos acogemos a lo que dice la ley de contrato de trabajo, es día de descanso laboral, por lo tanto en el restante del año 4 feriados más vamos a descansar. Bueno, Mar, se nos fue el tiempo, ha sido un gusto tenerte acá en el programa, seguramente nos volveremos a ver, vamos a un corte y seguimos con los invitados.